Último momento. Habló Macri en Santa Fe. 25 aniversario de la reforma de la Constitución. La posibilidad de seguir transformando la Argentina está entre nosotros, dice. A ver, vamos a escucharlo un poquito. Dale. La Constitución, queridos argentinos, está viva en la medida en que la respetemos. No como una guía, sino como una verdadera forma de vivir y regir nuestra acción. Y para mantener una buena convivencia todos los días. La posibilidad de seguir transformando para siempre la Argentina, está en nuestras manos. Como se los he dicho una y otra vez, depende de nosotros y de nadie más. Queridos argentinos, depende de nosotros y de nadie más. Ya en instantes vamos a estar hablando de lo que habló Macri, no solamente ahí, sino lo que estuvo hablando en la semana. Le quería preguntar a Luis Rosales con respecto a lo que mostrábamos acá hace instantes, a los precios, a la diferencia que tiene que ver con la movilidad de los alimentos y cómo va a ser la gente de acá a diciembre, ¿no? Inflaciones que se calculan en los meses de agosto, septiembre, arriba de los 5 puntos. Coincido con los dos amigos que esto es desesperante, la verdad. La situación es desesperante. Ahora, merecería hacerse una reflexión. Esto es casi una profecía autocumplida porque los argentinos tenemos muy poca inteligencia política. Especulamos tanto, tratamos de sacar una ventajita cortita. De hecho, esto es consecuencia de haber gobernado con las encuestas y haber privilegiado lo electoral. Tecnócratas al 100%, ¿verdad? Pero mirando digo, números para todo. Es muy grave lo que pasó. Haber mantenido las PASO por una conveniencia. Haber diseñado las PASO con una conveniencia. Porque tampoco hay que decir que todo es Macrilandia. No, por supuesto, no, claro que no todo es Macrilandia. Las PASO fueron diseñadas porque un señor quería ganar las internas peronistas en forma permanente, evitar que le robaran el peronismo, Néstor Kirchner. Se diseña un sistema, un engendro rarísimo. Lo mismo que el balotaje de Menem, de 45, menos 10, más 10. Todo un sistema complicadísimo en la Argentina. Las PASO solo en la Argentina existen, son rarísimas. Ahora, son peligrosísimas. Mirá lo que terminan. No consagran poder, pero quitan poder. ¿Te puedo hacer una pregunta? Te repregunto sobre lo que estás hablando. ¿Son peligrosísimas las PASO o son peligrosísimas las políticas que hacen que una economía se mueva y la debilidad que tenga a partir de las PASO? Yo lo que digo es, un resultado de las PASO no debería de tambalear una economía de un país. Fíjate lo que pasó en naciones mucho más responsables. Estados Unidos en el empate del año 2000. Uno concedió, bajó la cabeza, el otro... Y Gore tenía todo para hacer lío. Hillary y Trump. Hillary sacó más votos, el sistema lo premió a Trump, Hillary chapó, acá no estaríamos no, porque con el sectarismo y qué sé yo. Y en muchos otros países hay una sabiduría. Chile pendula entre la izquierda y la derecha, no se quieren tanto Bachelet y Piñera, toman el desayuno cuando gana uno y pierde el otro. Nosotros armamos un engendro que hace que Macri pierda todo el poder. No es ilógico lo que piden los mercados, lo que pide el Fondo Monetario. Macri no tiene más poder. Ese señor que hablaba recién, el presidente, es el presidente, pero poder no lo tiene. Y Alberto Fernández, que fue consagrado por el voto popular, no tiene el poder formal. Pero consagrado en unas PASO. Está bien, por eso mismo, pero los argentinos lo hicieron así. En unas PASO. En unas PASO, no importa, pero a ver, porque es un sistema el que hemos elegido. En la China imperial, los emperadores caían cuando el pueblo no los quería más, punto. No había una votación. Y lo derrocaban al emperador, venía otra dinastía, una guerra civil había. Si el emperador perdía el favor del pueblo. Vos tenés una cosa es la legitimidad que te da la legalidad, otra cosa es la legitimidad. Macri perdió una elección, además habiendo generado una expectativa impresionante por marketing, un día antes, hacernos creer a todos que estaba empatado. Sí.
para tratar de... Bueno, esa es una irresponsabilidad. Entonces, ahora estamos en un intríngulis por 2 meses, con una economía que se incendia. Los economistas que saben de verdad de este tema, te dicen que si alguien no desactiva la granada de las LELIC, van a estallar y eso va o a hiperinflación o al dólar. O va a un plan Bonex. Que si va al dólar, también va la inflación. Bueno, o va a un plan Bonex. Hay una bomba de tiempo en la economía argentina y están... Alberto Fernández no tiene por qué, pero sí tiene que hacerlo porque si no, no funciona. Pero yo lo que digo es que, a ver, me parece Macri que sigue siendo candidato y tiene que ser presidente, ahora no tiene el poder para ser presidente tampoco. Si toma medidas, el mercado no le responde, la sociedad no le da mucha atención porque falta la palabra de quien tiene el voto popular ahora, que es Alberto Fernández. Entonces, es una situación complejísima que deberíamos haberlo previsto institucionalmente. Augusto. No, coincido. Eso no, yo le quería preguntar a Sheila, como analista, qué le genera, ¿no?, esto de seguir transformando a la Argentina con toda la realidad que recién estábamos diciendo nosotros que se palpa día a día en la calle. Bueno, a ver, yo coincido con Rosales que es una situación muy crítica y es estamos en una especie de, bueno, vos decías intríngulis, en una escena en la que, en una escena muy difícil de acá a de acá para adelante, pero también de acá a octubre y de acá a diciembre, ¿no? Digamos, esta cosa de, hay que poner fechas cortas porque la ciudadanía hoy no está en condiciones de hacer proyecciones, ni siquiera, la proyección mínima de 3 meses, ¿no? Entonces, hay como... Por eso le decía a Luis, esto, no le puedo, yo por lo menos, no le podemos cargar las tintas a las PASO, de que después de unas PASO no podamos tener 3 meses de cierta normalidad económica, que a partir de un resultado electoral en unas PASO, supuestamente, a ver, claramente lo que hizo es, se le quitó el velo a un desastre que ya estaba, ¿sí? Por ahí para muchos se les sinceró una situación que pensaban, no, la situación está controlada como hoy. Esta semana que hablamos hace un ratito hacia atrás, que el dólar supuestamente tuvo cierta calma, ¿a qué costo tuvo una calma? La misma de las 3 semanas atrás, tasas del 75%, fuga de capitales. Fuga de capitales, se vendieron casi 800 millones de dólares en una semana, que es, para que podamos dimensionar, fue el superávit comercial que tuvo toda la Argentina por todo lo que exportó versus lo que importó en el mes de julio. En una semana se quemó. Para controlar el dólar, para que esté en 57, 57.30, 57.40. Sí, que te digo, a ver, es una cantidad de dinero equivalente a lo que salen todas las políticas de alivio, más o menos, ¿no? Digamos, o sea, que vos podés aliviar un país solamente con la guita que se va De todos modos, ese cálculo no está del todo bien. A mí me parece hoy otro tema también preocupante en relación con esto que estamos hablando, la crisis económica. Es también una crisis política y me parece que hay algo del orden de lo irresponsable con esto de señalar en el marco de una elección democrática, señalar la idea de que el que gana no es la República, ¿no? Digamos, esta cosa de la apropiación de la idea de lo que es republicano y democrático. Bueno, a ver, ser republicano y democrático es atenerse a la decisión popular, ¿no? Me parece que hay, y me da la impresión también de una cosa adicional, y es que con este resultado de las elecciones, si el resultado hubiese sido otro, por ahí habría que haber hecho un esfuerzo explicativo. Ahora este resultado parece natural, parece evidente en función de los niveles de sufrimiento social que vienen aparejados con la gestión del gobierno de Macri, ¿no? Que por otro lado, la verdad, hoy es el presidente y tiene que encarar lo que sea necesario para gobernar el país, digamos. O sea... Sí, claro que sí. Ahora, bueno, el problema, perdón, es que el presidente pretende ser candidato, es candidato, pero le tira más ser candidato que presidente. Sí, está en la disyuntiva, en un proceso de campaña y seguir gobernando. Y en este caso parece incompatible una función con otra, cuando deberían ser, el mejor candidato sería el mejor presidente. En esta administración, en la de Macri, no se entendió esto. Hablando de Macri, estuvo hablando en Santa Fe, vamos a ver la segunda parte, ya está en los estudios Juan Venturino, pero vamos a ver un corte más de Macri, lo que decía asistentes en Santa Fe. Como presidente, e incluso desde antes, siempre concebió el poder como una herramienta para servir a los verdaderos dueños de ese poder, a los que nos dan ese poder. Y me da mucho orgullo ver que hoy hay una cultura de poder diferente en la Argentina, porque eso repercute en el día a día de todos los argentinos, porque aquellos que lideramos, ellos nos están observando. Hoy se respira libertad y hay transparencia
Y sobre la mesa está la verdad, siempre la verdad, incomode a quien incomode. Hoy no hay abuso de poder, porque entendemos que a mayor poder, más humildad. No hay imposición de ideas, ni castigo a los que piensan distinto. Hay una sociedad plural en la que podemos dialogar tratándonos bien, respetando nuestras posiciones y sobre todo respetando nuestras instituciones. Los argentinos queremos vivir en democracia republicana, con instituciones respetadas, que también nos respeten a nosotros, a todos los argentinos, y no solo a aquellos que tienen acceso a funcionarios o dirigentes para pedir un favor o alguna excepción. Ese es un gran paso que dimos juntos, lo dimos juntos como sociedad. Y tenemos que seguir dando pasos en ese sentido. Y es imposible hacerlo sin una constitución fuerte, sin argentinos dispuestos a defenderla, a vivir en paz de acuerdo a lo que establece. Y defenderla. No hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla. No atacarla, acatarla. Bueno, a ver, un discurso que por lo menos yo lo siento de campaña, un poco también lo que trasladaban acá los invitados, esta cosa que tiene que ver con la presencia de él en este aniversario como presidente de la Nación y un discurso de campaña nuevamente poniendo en varias frases los buenos y los malos. Los que acatan y los que atacan la Constitución. ¿Quiénes son los que atacan la Constitución? ¿A quién le está diciendo que atacan la Constitución? ¿A los que votaron el pasado 11 de agosto en las PASO? Digo, hay un discurso que es, bueno, en realidad estaba enojado, no estaba mal dormido, lo que dije no fue lo que quise decir. Y en el medio está este recorrido hasta el 10 de diciembre donde todos los argentinos queremos que se llegue en paz y sobre todo de la mejor manera posible con respecto al trabajo y a la economía. Vamos a repasar algunas, hubo ya encuestas la semana pasada y estas también. Vamos a repasar algunos números que tienen que ver con expectativas o con distintas preguntas que se estuvieron haciendo. Por ejemplo, acá la fuente es Proyección Management y Consultoría. ¿Por qué crees que subió el dólar? Se le preguntó a la gente. Incapacidad del gobierno, el 18,6%. Desconfianza de los mercados, 21%. Que esto lo podemos discutir, ¿no? ¿Quién tiene que darle confianza a los mercados? ¿No? Triunfo de la oposición, el 27,4%. E intencionalidad del gobierno, 78%. Me gustaría, Juan, preguntarte, si dividimos estos 4 ejes, ¿cuántas se le imputan al gobierno, no? Porque, a ver, acá tenemos desconfianza de los mercados. Bueno, ¿quién le tiene que dar confianza a los mercados de alguna manera? Con las medidas que se toman. No le escucho a Juan, chicos, tiene el micrófono abierto, cerrado, ¿eh? A ver. Proyección Management y Consultoría. Como primera medida, el dólar no sube, ¿sí? Y esta es una explicación que nos cansamos de verla. En realidad el dólar está prácticamente quieto. Lo que sucede es nuestra moneda. En todo caso se aprecia el dólar cuando nuestra moneda se devalúa o por una cuestión de expectativa. Y ahí empezamos a interpretar qué es el mercado. Pero el mercado no tiene nombre, no tiene cara, no sabemos si son argentinos, si son extranjeros. Si ¿sí? son las dos cosas. No sabemos si son ahorristas, si son grandes tenedores, como primera medida, ¿no? Primera definición. La segunda definición es, si el cambio de un gobierno va a hacer tambalear nuestra moneda, de cualquier manera, vamos a suponer que fue esa, me quedo con la idea del 27%, y de cualquier manera igual hiciste todo mal, porque se supone que vos tendrías que haber generado el sistema para que las unidades dentro de ese sistema no te cambien las reglas del juego. No deberían cambiarte las reglas del juego una transición normal y democrática. Entonces, primero, nunca logramos hacer lo importante. Y la Argentina de hoy es una resultante de una política errada que tiene al menos 60 años. Pero, dejamos Juan, de pensarlo como país. Pero yo lo que siento, estamos siempre discutiendo lo mismo.
siempre, y no por menospreciar lo que estás planteando, sino porque justamente el problema sigue siendo el mismo. Sí. Estamos siempre dando vueltas sobre el mismo problema, que no tenemos un programa económico que pueda dar garantías, un sustento, un proyecto, como también marcaba Luis. Digo, en Chile pasan de la izquierda a la derecha y la verdad que no hay, no suceden estas cosas. Digo, en cualquier país relativamente normal hay ciertas bases económicas que una elección, y mucho más una PASO, no genera este huracán que convulsionó, que modificó los precios de los alimentos hasta un 30% en algunos Pero eso casos. está sucediendo porque en realidad, primero, no hubo ninguna política real de parte de este gobierno y después analizamos los anteriores. Pero esta dualidad, digamos, a mí me recuerda, recién un invitado hablaba de China, ¿no? De la China imperial. Me cuesta hacer un paralelismo, pero podríamos entenderlo, ¿no? Tiene que ver con la legitimidad. Ya que no vamos a votar, le perdemos toda la confianza. Nosotros tenemos mecanismos democráticos con sus fallas, pero se resuelven. Ahora, yo me gustaría pensar en un país africano que tuvo que ver con un enfrentamiento entre dos bandos que un día se enojaron entre ellos y obviamente había dictadores, había colonizadores que fogonaron esta lucha entre ellos. Se llaman Hutus y Tutsis. Yo creo, digamos, cuando entienda ese país que pierden todos, no hay un ganador en esta idea de confrontación. Hay un micrófono, chicos. Sí, el de Juan que lo están dando mal, ¿eh? Puede ser que pero esté. se te escucha, pero tiene alguna descarga. Pero seguí. Por ahí nos están censurando. Pero No. es una buena noticia. Son los Hutus. Hutus y Tutsis. Son los Hutus lo que te Bueno, una de las dos bandas. Esta idea, digo, si vamos al inicio de ese conflicto, eran primos hermanos esta gente, no había ninguna diferencia, no había diferencias sustanciales, no se encontraron las diferencias. Entonces digo, seguimos pese a la censura, digamos. No, si hay algo que no hay acá en Crónica es censura y esto lo quiero aclarar. Digo, es un chiste que no se haya escuchado. Lo aclaro por si. No, igual se escuchó, te escucharon un poquito de. Igual, un poquito de ruido. Te sacaron amarilla en el control, ¿eh? No, sí. Aclaremos Si esto. no, pido el bar, ¿eh? Fue con la plancha, me parece. Pido el bar, ¿eh? Quiero aclarar esto. En ningún lado que fui invitado me sentí tan cómodo como en Crónica. Bueno, lo quiero aclarar esto. Rocky, vamos, Rocky, dale. Hay un catering. Después alguien se ofende. Hay un catering, digo, Sí, Son hay dos un sanguchitos catering, más por eso. ¿sabes lo querés? Sí, Son dos sanguchitos más por eso, Bueno, sí. a ver, Me ahora estoy le decimos cuidando, a Kevin, a Kevin Por ahí me falta, del me Club del faltó Progreso. un poco De maquillaje, de make-up. Sí, Bueno, pero terminame la idea. cierro esta idea. Sí. Este dolor de enfrentarnos, ¿no? Esta idea de pensar que somos unos contra otros. Esto de verdad nosotros deberemos empezar a zanjarlo. Porque si este discurso que acaba de dar el presidente de verdad no ayuda, y si Fernández dice lo mismo, tampoco va a ayudar. Esto hay que aclararlo. Si no entendemos que no somos unos contra los otros. Augusto. Ayer en una reunión, termino esta idea nada Sí. más. Digo, no es el campo o la industria. ¿Por qué no podemos pensar que es el campo Más y la industria? Por supuesto. Uno de los bandos, entre comillas, de la grieta, ¿no? El kirchnerismo, trabajó inteligentemente en bajar la preponderancia de Cristina, poner algo más moderado, en aras de componer la grieta o sacar más votos. Vos, si querés, puedes haber sido interesado para sacar más votos. Las dos cosas también. Pero contribuye a calmar la grieta. El consejo sería a Marcos Peña, a Durán Barba, que hablen con el asesor, el consultor de Cristina. No estaría mal que Macri deje de hablar un poco. O deje de hacer campaña. Puede hablar, es presidente y puede decir lo que quiera. Pero deje de hacer tanta campaña, tanta beligerancia. Así despacito, hay que decirle, le va a ir mal, le va a ir peor en la campaña. No va a conseguir más votos, va a conseguir menos, señor presidente. Va a conseguir menos votos y beligera. Le puedo preguntar a Gila que me diga. Yo voy a poner un tape de lo que dijo hace un ratito en Santa Fe y quiero que me diga si el presidente casi 4 años después puede decirnos esto. Escucha. La verdad que, mirando en retrospectiva, con 80 años de 62,6% de inflación promedio, sacando la CIPER, claramente fui demasiado ambicioso en las metas que nos pusimos, subestimando los problemas y subestimando la falta de consenso que todavía había, tal vez ahora hay más, creo que avanzó en esa discusión el tema de instalar el eje central para terminar con la inflación, que hoy empieza a estar en la pantalla, que es el equilibrio fiscal.
Y la verdad que sí, que eso pasó. Ahora creo que el programa que iniciamos era claro que estaba dando resultados, los números lo dicen, ¿no? Vimos hoy mayorista de julio, ya es un dato viejo, pero 0,1. Eso pronosticaba que ahora sí estábamos llegando a una inflación de posiblemente largamente debajo de 2 por mes, rumbo a mejorar, pero bueno, la disrupción política del fin de semana volvió a abrir todo el escenario. Pero creo que en este tema, insisto, ¿no? Yo veía la plataforma de Frente para Todos, ¿no? Y ellos acá dicen equilibrio fiscal. Bueno, esto es un avance enorme. Bueno, esto recordemos fue en un evento que organizó un periódico de los más conocidos de la Argentina, donde participó Alberto Fernández, estuvo Mauricio Macri, estuvo Cardoso también, donde también intentó bajar los decibeles con Alberto Fernández con respecto a los dichos de Bolsonaro para lo que era y lo que representaba la fórmula Fernández. Pero Sheila, ¿qué te parece después de 4 años estar diciendo la verdad que la pifiamos con los pronósticos, fuimos muy ambiciosos con las metas? Hay un problema, y es que este gobierno se cansó de hacer pronósticos que fallaron. Entonces, en algún momento el gobierno debió haber dicho, basta de pronósticos, sigue haciéndolos. Ahora, yo tengo la impresión de que es un habla en el vacío, porque hay una parte importante de la sociedad que ha perdido la credibilidad. O sea, en Argentina hay varias crisis en simultáneo. Hay crisis de confianza, hay crisis de autoridad, hay crisis de credibilidad, además de la crisis económica. Todos juntos el paquete complejo en el que estamos metidos. Me parece que acá, además de la cuestión económica que gira sobre como una escena, viste, esta cosa de Argentina no estaba preparada para esto, claro, ¿no? Como una cosa media como de culpar. Esto por un lado. Y por otro lado, volviendo un poco al tape de hoy, digamos, a los 25 años de la Constitución, al encuentro en Santa Fe, me da la impresión de que hay una versión profundamente restringida de la idea de lo que es la defensa de la Constitución. Porque en realidad la Constitución es garantizar derechos. Y si hay algo que ha entrado en crisis es, fíjate con los niveles, hay emergencia alimentaria. ¿Esto qué significa? Derecho a la comida, o sea, esos derechos básicos. A lo recontra básico, digamos. A lo recontra básico. O sea, además de los derechos políticos, la Constitución consigna otros derechos, que son los derechos que tienen que ver con aspectos absolutamente centrales para desarrollar una vida con normalidad. Y me parece que esa es la parte hoy de la Constitución que está en crisis y es donde se deberían poner los mayores esfuerzos, bien, ¿no? Bien. Juan Manuel, lo escuchamos al presidente, esto como te decía fue hace unos días atrás, acá en Capital Federal, en un museo muy, muy conocido, en el cual se expresaron estuvo Alberto Fernández, como decía, y también Cardoso, entre otros dirigentes muy, muy importantes de todo el mundo, porque estaba también participantes de Brasil. ¿Qué te pasa con esto y que es reincidente con respecto a la falla en las metas, en los objetivos, que fueron ambiciosos? Esto es como cuando te preguntan en una entrevista de trabajo, che, ¿qué defecto tenés vos? Y no... Yo no paro de trabajar, me gusta trabajar hasta cuando duermo. Soy demasiado sincero. Sí, soy demasiado sincero. ¿No? Soy demasiado bueno. Claro. El presidente nunca puede reconocer los errores que cometió, no puede reconocer el fracaso en el que llegó a la Argentina y responsabiliza a la gente. Desde el día que llegó, responsabilizó a la gente. Primero nos decía, podemos vivir mejor. ¿Se acuerdan? En el 2015 el eslogan de él era, podemos vivir mejor. Cuando asumió, dice, no, el problema es que vivíamos demasiado bien. Entonces, ese empalme, ese cambio que tuvo este gobierno, fue prometer una cosa y hacer la contraria. Y como no pueden dar respuesta a ese desfasaje que tuvieron, donde ellos mintieron alevosamente en el año 2015, ahora la culpa es de la gente. Y siguen hablando en contra de la oposición. En realidad, hay una actitud profundamente antidemocrática. Empieza a leer la plataforma del Frente para Todos, el Frente de Todos en realidad, él dice el Frente para Todos porque quiere ningunearlo, pero es el Frente de Todos, y se dedica a chicanear a la oposición en lugar de dedicarse a gobernar. Y realmente esa es la situación por la cual hemos llegado hasta donde llegamos. Llegamos a que vamos a terminar con 40% de pobreza, llegamos a que la indigencia también está en 2 dígitos después que la Argentina había logrado reducirla. La verdad que el país que va a dejar Macri es infinitamente peor al que le tocó
tomar en el 2015. Y frente a eso no quiere responder, quiere hablar, echarle la culpa o al pasado, como hizo estos 4 años para desresponsabilizarse de él, o ahora hablar del desastre que puede ser el futuro. Ahora, del presente no se hizo cargo en los 4 años que le tocó gobernar. Ya voy con vos, Giordano. Poneme las otras preguntas que hacía la encuestadora, así vamos repasando un poquito. Información que se hizo sobre un último estudio esta semana, que tiene que ver con quién crees que va a ganar, que va a ser el próximo presidente, y es un comparativo de lo que se creía el 2 de agosto previo a las PASO. Se estimaba que era un 38,60 y el 19 de, ahora recientemente, el 19 de agosto, un 60,5% cree que la próxima fórmula presidencial va a ser esta. En el 2 del 8 de agosto, el 47,9% entendía que la fórmula ganadora podía ser Mauricio Macri Pichetto, y el 19 de agosto el 33,4%. Bueno, y después está el resto de los otros partidos. Giordano, nada, hablamos un poquito de la expresión de nuestro presidente, de sus dichos, de este equilibrio que tiene que hacer en el proceso de la gobernabilidad, que tiene que garantizar el poder político, que tiene que tener esa centralidad para poder llevar adelante sus medidas políticas, y la campaña, ¿sí? ¿Cómo estás encontrando al presidente en este momento? Bueno, escucharlo a Macri hablar de institucionalidad, de república, ya es un chiste. En todo caso, tendría que hablar de que estamos en una república del Fondo Monetario Internacional. Todos los dictados de Macri vienen del FMI. Hoy viene una nueva emisión del Fondo Monetario. Y la recomendación del Fondo Monetario y Macri y demás es más ajuste. Cuando dice él, más fuerza para seguir adelante. Después de las elecciones, el compromiso de Macri con el FMI es más reforma laboral, para más flexibilización laboral, reforma jubilatoria, vuelven los tarifazos y demás. Ahora, Macri ya fue, inclusive está reivindicando el pacto de Olivo, que es el pacto entre Alfonsín y Menem para darle la reelección a Menem, que destruyó todo el patrimonio nacional, vendió todas las empresas del Estado, dejó a 500.000 de trabajadores desocupados y la deuda externa creció el doble. Ahí ya nos decían que había que vender las empresas del Estado estratégicas para pagar la deuda externa, que Argentina iba a salir porque daban pérdida, los hospitales, los empleados estatales, todo eso ya fracasó ya en los 90. Macri se hundió. Es irreversible lo de la elección. ¿Vos querés decir que es irreversible? Es irreversible. Lo que estamos alertando es cuál es la salida, porque todo el debate ahora, ya hablar de los números, de la pobreza y demás, es cómo se sale o cómo se intenta salir del verdadero desastre. ¿Me lo decís en un ratito? Claro. Déjame saludarlo a Luis Rosales y a Gila Vilker por haber venido. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Al contrario. Gracias.